Bueno, finalmente vamos a presentar al autor, que hoy va a hablar de un cuento muy lindo, seguramente nunca lo escucharon. El autor es Marcelo Díaz, es poeta, es licenciado en literatura, trabaja en la Universidad Nacional de Río Cuarto, tenemos la suerte de tenerlo en Río Cuarto. Va a hablar sobre La espada y el ídolo de Lord Dunsany. Este autor es un novelista anglo-irlandés, conocido sobre todo por sus cuentos fantásticos. En los relatos, las tradiciones populares, la épica celta, el exotismo oriental y los elementos oníricos se funden en un mundo intemporal. La espada y el ídolo es un relato fantástico publicado en 1910 en una de las antologías más influyentes del siglo XX. Así que le damos la bienvenida a Marcelo Díaz. Bien. Primero que nada, gracias a la comunidad de Bulnes por asistir. No es común a veces que se asistan a este tipo de eventos, ¿no? Recién veníamos hablando con Osvaldo de que acá en San Pacho dentro de poco va a estar la Mole Moli. Recién salí a caminar y varios de los chicos que están presentes hacían un comentario al respecto y dedicarse un tiempo a la lectura y algunas actividades relacionadas con la docencia a veces no es lo más llamativo, si se quiere, ¿no? Por otro lado, gracias también a Manuela, gracias a Martín, gracias a Ana, gracias al mismo Osvaldo. Hoy no está presente Antonio Tello, pero este es un proyecto que nace con él originalmente. Para los que no lo conocen, Antonio Tello es un escritor que se exilió de la zona de Tras la Sierra, que estudió en Río Cuarto y volvió hará cosa de 2 años atrás de España. Es un autor muy representativo de la lengua castellana, así que también es para estar agradecido de que esté en esta localidad y que esté en esta zona. También algo que por ahí yo quería agregar es que cuando nace la propuesta del ciclo, nace con algo que comentaban recién, ¿no? Con una necesidad de romper esta relación entre centro y periferia que muchas veces en términos de políticas culturales es un poco injusto con las comunidades del interior, y también le da la voz o habilita las voces de algunos autores. Y hoy justo estoy solo, pero en otras oportunidades ha estado también María Teresa Andrueto, Carlos Schilling, Paula Nadón, otros docentes también en nuestra Casa de Altos Estudios, el mismo Antonio Tello. Entonces ver cómo dialogan lecturas, escrituras de autores que forman parte de coordenadas espaciales y temporales en principio completamente distintas, me parece que es interesante y que acompaña también esta especie de política de descentralización que se intenta generar desde la Agencia Córdoba Cultura. El portador. En Wikipedia leo que Lord Dunsany es un seudónimo de Howard Plunkett. Las redes nos permiten acceder a información y datos que muchas veces son significativos y otras veces no tanto. El título de Lord lo hereda de su padre, ajedrecista, militar, cazador. Nunca consideré que la ficha biográfica de un autor pueda ser significativa para interpretar una obra. Prefiero pensar en diálogos entre lecturas y textos literarios. El relato La espada y el ídolo forma parte de un libro de cuentos que lleva el nombre de Cuentos de un soñador, A Dreamer's Tales, publicado en 1910.
La publicación de este texto probablemente anticipe, se me ocurre, o esté preparando el terreno para la masificación de narraciones enmarcadas en lo que son los géneros literarios populares. Pienso que en esa dirección anuncia lo que serán los tópicos presentes, por ejemplo, en la revista Amazing Stories de 1926 del editor y autor Hugo Gernsback. Para los que no lo conocen, es el autor de La Cosa, que después termina siendo muy conocida esa narración por la película de Alien. Hay referencias entre Lewis, Tolkien, Lovecraft. De hecho, no es casual que varios de estos nombres están reunidos en el trabajo de Literary Swordsman and Sorceries, The Maker of Heroic Fantasy, publicado en 1976 por Sprague de Camps. Y de seguro, si buscamos más antologías de géneros, encontraremos textos suyos en alguna que otra antología disponible en diferentes formatos. Las preguntas que me formulo en esta instancia son: ¿para qué regresar a este autor en pleno siglo XXI? ¿Cómo leer su obra desde la lengua castellana o cómo leer su obra desde la actualidad a partir de nuestras coordenadas espaciales y temporales? Y en esa línea, ¿podríamos pensar en qué lugar ocupan en la literatura argentina actualmente las sagas fantásticas, la épica, el mito, el terror o la ciencia ficción? ¿Serán escrituras que circulan y encuentran lectores en un territorio donde antes no existían? ¿Hay alguna relación entre las historias como las que narra Dunsany y las narraciones que atraviesan la cultura de masas? Son meras inquietudes que de a poco abordaré, tal vez de una manera intuitiva, tomando como punto de partida la espada y el ídolo y dejando entre sombras la figura, muchas veces configurada de manera cartonada y como sucede con tantos otros autores, casi que de manera infantil, del mismo Edward Plunkett. Los géneros literarios como horizonte de lectura y escritura. Umberto Eco utiliza el concepto de metáfora epistemológica para referirse simultáneamente a la obra de arte en general y la obra literaria en particular en estos términos. El arte, más que conocer el mundo, produce complementos del mundo, formas autónomas que se añaden a las existentes, exhibiendo leyes propias y vida personal. En cada siglo, el modo de estructurar las formas del arte refleja, a guisa de semejanza, de metaforización, de apunte de resolución del concepto en figura, el modo en que la ciencia, sin más, la cultura de la época, ven la realidad. Es decir, que la obra, si bien instala un ámbito imaginario, ficcional, dentro de la realidad, puede a su vez, lo que decía más o menos Martín recién, brindarnos interpretaciones sobre lo real que no se rehúsen solo a lo que se puede conocer desde el sentido común, desde la simple experiencia. En otras palabras, la literatura permite interpretar la forma en que una sociedad, en un momento dado de la historia, con mayúscula, se imagina a sí misma y se representa el mundo y lo real. Nunca me canso de citar la definición de literatura de Daniel Link, entendida como un perceptron, como una máquina que fabrica percepciones. Dice Daniel Link: si todavía se lee, si todavía existen consumos culturales tan esotéricos como los libros, es precisamente porque en los libros se busca, además del placer, algo del orden del saber. Saber eso, cómo se imagina el mundo, cuáles son los deseos que se pueden registrar, qué esperanzas se sostienen y qué causas se pierden. El discurso literario construye, como si fuera una fábrica de percepciones y de formas de saber, sentidos sobre el mundo y desde allí amplía nuestro horizonte para realizar interpretaciones. No se reduce únicamente a una cuestión enciclopédica este conocimiento de los lectores, sino que implica activar herramientas de lectura en función de la maquinaria textual y en función de nuestras inquietudes también. En segundo lugar, surge otra necesidad para abordar textos literarios y es la definición de género literario. Aquí, para mí, género adquiere su significado elemental, una convención de lectura y escritura que se repite a lo largo del tiempo. Desde este lugar solo queda precisar que de todos los géneros literarios, podría ser el cuento, la novela histórica,
la literatura fantástica, el policial, el terror, trabajaré puntualmente sobre la épica y el mito, entendidos como géneros literarios, y en función de ello me pregunto qué rasgos constitutivos presenta la obra de Dunsany y cómo podemos actualizar sentidos desde una lectura contemporánea. La historia. Roland Barthes propuso la noción de funciones cardinales para referirnos a los núcleos narrativos de un texto literario, es decir, las acciones que configuran el corazón del relato y sin las cuales el relato no existiría como tal. La espada y el hilo es un texto que narra el momento en que se construye la primera espada conocida por la humanidad en un tiempo remoto, prehistórico. Hay una manada de lobos alrededor de una tribu. Un hombre asesina a uno de los lobos y por accidente, mientras asa las carnes del animal, descubre un material cuya forma y consistencia es única debido a su resplandor. Con el tiempo, también descubre que puede afilar ese material y lo puede usar para cortar y para pelear en batallas. Tras varios años, ese hombre llamado Los se convierte en el jefe de la comunidad. Y al fallecer él, su hijo hereda la espada y con ella su trono, por usar una expresión. Un día alguien descubre una figura humana en el bosque. Se trata de un árbol con forma de hombre. Nuestro explorador decide llevarlo a la aldea, colocarlo en la cima de una colina y rendirle culto mediante tributos, ofrendas y regalos. Cuando preguntan por qué lo hace, contesta que se trata de Dios quien ha asumido esa forma. Un Dios que controla las nubes, el viento, los animales y habla mediante tormentas y rayos. Transcurren días nuevamente, semanas, hasta que la comunidad toma ese tronco como su centro político e intuye que deben realizarse un sacrificio para compensar su carácter. Y así es sacrificado por primera vez un hombre en su honor bajo el filo de la espada de Los. La contraseña del fuego. A veces creo que textos como La espada y el ídolo nos trasladan desde nuestro presente hacia el pasado. Son relatos cosmogónicos, mitos que reconstruyen el origen del mundo desde el origen de los tiempos. Sin embargo, podríamos encontrarnos con textos más cercanos a la actualidad que prefiguran un futuro no muy diferente al que narra Dunsany, como por ejemplo la novela de Rafael Pinedo Plop, 2004, Quema, de Alejandra Quinerescu, El año del desierto, de Pedro Mayral, o La boca seca, de Marcelo Carnero. Todos autores localizables en Argentina, escribiendo un relato sobre nuestro futuro más cercano a lo que he contado sobre el texto de Dunsany que a lo que diariamente cada uno de nosotros imaginamos sobre el porvenir. ¿Dónde está lo que une las narraciones en principio de procedencias tan diferentes? En que cada relato la supervivencia está en riesgo. La historia, nuestra historia individual y colectiva, puede desaparecer en cualquier momento. Hay mesías, contingencias, desencantos y las huellas que dejamos en el mundo de a poco se van borrando para siempre. La espada y el ídolo es un relato ambientado en el comienzo de la humanidad. Y los otros 4 textos que cité podrían estar enmarcados en una época poshumana en la que curiosamente hay mucho más en común con la prehistoria que aquello que conocemos como época moderna. Tal vez podríamos recordar la escena de Odisea en el espacio llevada al cine por el director Stanley Kubrick, en la que se anuncia el amanecer del hombre en un estado prehumano como de barbarie. Para Cirlot, en su diccionario de símbolos, el fuego tiene un significado de mando y para los alquimistas es la materia y el vehículo de transformación o de transfiguración. Es parte constitutiva de los rituales de purificación y de sacrificio y es el factor de unificación en una sociedad. Me pregunto si en ese sentido no será el instrumento con el que los vínculos de lo social se consolidan como una suerte de aleación de metales duraderos o quizás a la inversa, se cosifiquen y tiendan a disolverse y desaparecer completamente sobre la tierra como partículas casi invisibles de polvo. De todas formas, ¿no?, como la frase de Rimbaud que decía que el poeta es el verdadero ladrón del fuego, ¿no?,
a veces esta frase me parece a mí que puede servir como una especie de analogía para pensar en la figura y el trabajo del escritor, sea este escritor o no poeta. Supongo que Dunsany habrá comprendido también la dimensión y fuerza de ese otro elemento constitutivo, parecido al fuego, pero que no está hecho de piezas concretas, sino más bien de materiales simbólicos, capaces de reducir a cenizas y de reescribir por completo la historia de un clan, que es el lenguaje. Primeros cuadernos de lectura. Mencioné a Daniel Link y a Umberto Eco porque de alguna manera Lord Dunsany metaforiza una inquietud que está presente en nuestro imaginario o en la imaginación colectiva. Sobre qué lugar ocupamos en el mundo, hacia dónde vamos y qué nos depara el futuro. Las preguntas de la espada y el ídolo son preguntas que se podrían actualizar como en un bucle hasta el fin de la humanidad. Si hay un Dios justo, si somos dioses, si podemos concebir una sociedad donde el poder funcione de manera horizontal, si el hombre acaso no es violento por naturaleza. Antes de ingresar a estudiar letras, mucho antes existía un enfoque, antes de que yo ingresara, ¿no? Una manera de pensar los textos literarios en términos estructurales y se denominaba una palabra bastante hostil, narratología. Propuso un modelo compuesto por varias funciones, yo diría de unidades de sentidos. Y lo que para Prop es una función, para otros autores ha sido un mitema o han sido elementos constitutivos de la etapa de un recorrido de la aventura del héroe. El mito, el cuento popular tradicional, el relato de iniciación, constituidos por elementos vagamente comunes, y la ciencia ficción como el cuento de hadas de la modernidad. La espada y el ídolo no es un relato de ciencia ficción, sin embargo prefigura el futuro en un tono o un registro distópico, es decir, apocalíptico. Es un relato que podría presentar muchas de las funciones literarias enumeradas por Vladimir Prop en su morfología del cuento. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un héroe, hay transfiguraciones, hay traiciones. Es un relato cercano al mito, no solo porque se ubica en un determinado momento de la historia del hombre, sino porque además las acciones presentadas son propias de una narración mítica. Y es un relato que por momentos funciona como una saga, donde los elementos de la narración están estructurados en genealogías, comunidades, geografías, tiempos y personajes propios de este género. Bajo el cielo de las sagas se dibuja una constelación mítica que es muy representativa del universo simbólico del hombre moderno. Por eso las referencias a las novelas del punto anterior. Las instrucciones de lectura no se realizan únicamente hacia el pasado o quedan congeladas en un presente vacío de significación, sino que desde el presente se establece un diálogo con el pasado para comprender finalmente cómo hoy día nos narramos en el mundo. Por eso podríamos hablar de saga contemporánea. De hecho, el mismo Dunsany vivió en el siglo XX y no en la época de los Neanderthals, y la creación de un mundo ficcional de la saga contemporánea atraviesa la cultura de masas. En ese sentido, separar los textos literarios del universo de la cultura mainstream, digamos de la cultura popular, me resultó desde siempre imposible. Por ejemplo, recuerdo que a principios de los años 90 aparecen relatos de Isaac Asimov en la revista Conozca Más. Supongo que una época asignada por ciertas formas del nihilismo, en su aspecto más descarnado, sería propicia para comenzar con un género tan masivo como la ciencia ficción en nuestro país. William Gibson, en el continuo de Gernsback, formula un concepto que redondea y reinterpreta esos símbolos y signos que orbitan en el interior de la cultura popular y lo bautiza, en plural, como fantasmas semióticos. Es decir, espectros, imágenes residuales que silenciosamente hacen casa en la imaginación de las masas. La épica también se reformula en el presente como una cinta de Moebius que cambia de materiales y dirección cada vez que la sostenemos. En 1985 mi madre me llevó al cine y vimos juntos La historia sin fin, dirigida por Wolfgang Petersen.
En el film, un niño al abrir las primeras páginas de un libro pasa a formar parte de la ficción narrada. O en otros términos, la ficción cobra dimensión concreta en la frontera de lo real en el preciso instante en que se tocan las mágicas hojas del texto. En el secundario descubrí a Borges, de nuevo. Los límites entre lo ficcional y la realidad se volvían difusos para conformar una obra infinita que demandaba leerla por completo hasta ingresar por lo menos a la carrera de letras. En la universidad recién leí el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y entendí que aquello que le sucedía al lector de la novela de Michael Ende, es decir, a la historia sin fin, ya le había sucedido con varios siglos de antelación a Cervantes, cuando no a Alonso Quijano. ¿Acaso, me pregunto, con Lord Dunsany no ocurre algo semejante, como si la cultura fuese un espejo de nuestras propias subjetividades y de nuestros propios temores? Creo que la lectura es abrigo y nos preserva de algunas manifestaciones del nihilismo presentes a nuestro alrededor, como sucede con el mismo personaje de la historia sin fin. Como si la nada fuera real y fuese parecida a un dique a punto de romperse o una creciente imposible de detener. Prefiero eso, como decía antes en un principio, en vez de un catálogo o la transcripción de un fichero mental de textos personales, tejiendo relaciones y diálogos entre lecturas, inquietudes personales y textos literarios. Es una creencia ingenua, pero cualquier lectura se compone de fijaciones de creencias. En pleno movimiento, el recorrido de los personajes de la épica, de la saga, es el recorrido también del lector. ¿Por qué no? Por acopio o por oposición. Los héroes y los villanos son una especie de faro o una brújula de lectura que desestabiliza y a la vez ordena este espacio por momentos imaginarios donde las hojas de los árboles comienzan a alfombrar nuestras calles y de a poco ya empieza a sentirse un poco el frío del otoño.